Las primeras páginas, yo diría que muchos periódicos del mundo, y por supuesto aquí en Estados Unidos, traen esta noticia de cómo la ciudad de Detroit, el estado de Michigan en Estados Unidos, ha dicho, reveló ayer que está en quiebra. Está también en el periódico The New York Times. Detroit fue considerada y llamada en un momento dado la París del Oeste, por supuesto del oeste de los Estados Unidos, pero una ciudad que llegó a tener 1.800.000 habitantes. La población se ha reducido hasta 700.000. Fue fundada por un comerciante francés y fue la capital de la industria automotriz, donde se ensamblaban la mayor parte de los vehículos posiblemente del mundo. Pero la gente se empezó a ir de ahí porque no había empleo. La falta de trabajo hoy, el desempleo o la tasa de paro, que dirían en España, es del 18%, es decir, más del doble del resto del país. Hay 75.000 edificios abandonados. Estas son notas que tomé esta mañana. La policía tarda 1 hora en llegar cuando uno llama a algún número de emergencia. Y la situación es realmente caótica. 19.000 millones de dólares es la deuda. Y están pensando, incluso en el museo más importante de la ciudad, en el Instituto de Arte, en vender 2 cuadros. Uno de Tintoretto, Los sueños del hombre, y otro de Matisse, llamado La ventana. Pero parece que eso no sirve para nada. Uno de los cuadros vale 100 millones de dólares y el otro 150 millones nada más. Yolanda, usted hace un tiempo hizo un reportaje muy extenso en El País de Madrid sobre Detroit. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? ¿Cómo es esto de que ahora es una ciudad destruida? Es una ciudad fantasma incluso, la que fue 4ª ciudad de Estados Unidos en los años 50 y era, pues, es la Motown, da nombre a toda una época de música y de una parte de la historia. Es realmente... asusta llegar allí y ver esos edificios que son como el París de Estados Unidos, completamente abandonados. En algunos de ellos, por ejemplo, hacen como carreras de coche dentro de los edificios, competiciones con apuestas terribles entre delincuentes, en edificios que son como grandes ventanales de cristales que están completamente destrozados. La estación central, que es también creo que de principios del siglo XIX, maravillosa, todo destrozado y totalmente fantasma. A partir de un momento de las 5 de la tarde es mejor no estar por esa zona porque la delincuencia además es muy elevada. Entonces ya no son las cifras, que al final esto es el final de una larga agonía económica, sino es una ciudad completamente en ruinas. Las fotos que se tomaron para el reportaje hablaban de una ciudad casi salida de guerra, ¿no? De un escenario de guerra, pero que era sencillamente abandono absoluto. La gente se ha ido a las afueras y no van porque no hay nada, no puedes tomar ni un café y está todo abandonado en un estado realmente fantasmagórico. Antonieta Cádiz, ¿cómo puede pasar algo así en un país como este, que es la primera oportunidad del mundo? Bueno, puede pasar efectivamente porque este país pasó por una tremenda recesión, una recesión muy importante que duró años y de la cual el país recién se está recuperando. Detroit simplemente, como decía Yolanda, esta fue la gota que rebalsó el vaso de una historia que ya se viene remontando por varias décadas. Yo estaba viendo una nota del Washington Post hoy en la mañana y Detroit no es la primera ciudad que hace bancarrota, que hace una aplicación por bancarrota. Por ejemplo, Jefferson County de Alabama lo hizo por 4.000 millones de dólares hace un par de años atrás. Y ellos tenían un análisis muy interesante que es desde el 2010, 36 municipios, distritos, condados y ciudades han aplicado a la bancarrota. Es decir, que Detroit no está solo, no es un área sola en este país. Y ahora hay que ver si efectivamente les aprueban esta postulación a la bancarrota, porque una cosa es que ellos postulen y otra muy diferente es que las personas a las cuales ellos les deben dinero acepten esta realidad. Y si no aprueban esa solicitud, ¿en qué parará Detroit, José Jaime Hernández? Fíjate que yo creo que, como decía Yolanda, una ciudad que tuvo su momento de esplendor, donde fue la cuna prácticamente de la industria automotriz de Estados Unidos, que incluso se le llevó a conocer como el arsenal de la democracia durante la Segunda Guerra Mundial, porque era ahí donde se fabricaban en línea muchos de los armamentos y equipo militar, haya caído hasta donde ha caído. Pero yo creo que esto, si lo vemos, damos un paso hacia atrás, si lo vemos en perspectiva, esto te habla un poco de las profundas mutaciones que está experimentando Estados Unidos. Una ciudad como Detroit muere, mientras otra ciudad, por ejemplo, como Oakland en California, renace gracias a que decidió apostar a la industria de la marihuana. Es decir, cada quien aquí se reconvierte, cada quien se reinventa a sí mismo. Estamos en un momento en que Estados Unidos está viviendo por un profundo proceso de transformación de su economía, de profundas mutaciones en el orden económico, social, y son mutaciones que no siempre son lineales, ¿no? En sociedades tan complejas como esta. Yo creo que Detroit era una agonía largamente esperada. Yo creo que
periodistas como Yolanda fueron constatando, fueron tomándole el pulso al cadáver prácticamente de la ciudad en sus últimos momentos. Y esto te habla del renacimiento, de la muerte de ciudades como Detroit, pero el renacimiento de ciudades como Oakland o como Cupertino, ¿no? Donde están los cuarteles generales de Apple, ¿no? Y en Detroit funcionó el sello discográfico de Motown, que era pues, uno de los grandes emblemas del jazz y del soul, y se marchó también. Claro que sí, fue la gran metrópolis americana, la ciudad de la nostalgia, la encarnación del sueño americano. Duró 50 años y los últimos 20 en agonía. Lo que sucedió hoy o ayer fue una formalidad, y es declarar en bancarrota una ciudad que ya estaba destruida. Me llaman la atención dos cosas. Primero, que la industria automotriz, los tres gigantes de la industria automotriz, la General Motors, la Ford y la Chrysler, han dicho que esta bancarrota de Detroit no les va a afectar su industria. Es una industria que se ha recuperado milagrosamente de la crisis económica. Y lo otro es que es el símbolo de las ciudades que se niegan a transformarse. Hace mucho tiempo ha habido intentos de que Detroit se convierta en una ciudad más pequeña. Es un símbolo también de la enorme polarización racial de este país, que hay veces no miramos con suficiente atención. Lo que ha sucedido es que se volvió una ciudad afroamericana, la población blanca se fue a los suburbios y eso contribuyó a un enorme desequilibrio en la ciudad. Hay una pregunta y es, ¿qué otras ciudades siguen y cuáles van a ser las próximas en declararse en bancarrota?